pasar con otra entrevista. Esta es de índole político y los vamos a poner en contexto. Hace 1, 2, 3, 4, 5 años, bueno, 6 años, vamos a decir 6 años. Todavía en la administración del gobernador Pepe Calzada había un grupo muy definido de hombres y mujeres que pues habían estado dentro de esta ola, de esta inercia, de esta fuerza que tenía el gobernador Pepe Calzada, y uno de estos hombres y mujeres estaba en este grupo que se le conocía acá underground, ¿no? Como los Pepe Boys. Era un grupo, sí, era un grupo muy selecto. Eran en ese momento, pues muchos de ellos promesas, ya todo el mundo los estaba poniendo por aquí, por acá, pero ya hacia el final de la administración, después de las elecciones, empieza a haber cambios, se mueven las fichas, y una de estas personas decide pues dejar el PRI y sumarse al movimiento de regeneración nacional, que se conoce como Morena, y que bueno, pues está impulsando como pueden esta conocida como 4T. Estamos hablando de Diego Follo, que incluso también ocupó cargos populares, y que ahora decide Diego abandonar Morena. Dejó el PRI, se fue a Morena y ahora abandona Morena. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola, Jos, hola, Tere, hola, David. Con mucho gusto de saludarlos a ustedes y a todo su auditorio, muy contento. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Hola, Diego. Qué gusto saludarte después Bienvenido. de mucho tiempo que no nos hemos visto. Gracias, el gusto es todo para mí, Tere. Oye, Diego, pues para entrar en materia, primero, para recordar a la gente exactamente qué ocurrió hace años que tú decidiste abandonar el PRI. Mira, yo, como bien decías, Jos, estuve en el PRI mucho tiempo, más de 20 años estuve militando en ese partido político. Tuve la oportunidad de ser candidato a diputado por el PRI y después diputado local en la 57 legislatura. Y pasando esa experiencia, que fue una de las más grandes de mi vida, pues yo me separé de ese partido político. En su momento lo hice saber públicamente a través de medios de comunicación, de redes sociales, porque yo ya no estaba de acuerdo en la manera en que se estaba manejando el partido. Yo ya no estaba de acuerdo hacia dónde estaban queriendo llevar al partido. Había muchas desavenencias al interior y yo decidí pues hacerme a un lado. Y justo en ese momento, al igual que muchos millones de mexicanos, pues me acerqué al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, esperando y pensando que iba a ser el cambio que México necesitaba. Lamentablemente, pues hoy, a más de 1 año y medio ya de iniciada su administración, ya pasando una cuarta parte de la misma, pues nos damos cuenta de que no ha sido así. Que además, Diego, pues me imagino que también es un choque de ideologías y de filosofía que tal vez tú traías arraigada desde hace muchos años, porque ¿cuánto tiempo estuviste militando en el PRI? Yo estuve más de 20 años en el PRI, Tere, pero más allá de las ideologías, aquí lo importante era pues realmente transformar a México, hacer algo positivo por el país, y no se ha dado con el gobierno de Morena. Esa es la razón fundamental por la que el día de antier lo di a conocer públicamente y me separo de este movimiento, me separo de este partido, porque no es lo que yo quiero para México. Un país dividido, un país polarizado, un país sin crecimiento económico, sin oportunidades, sin paz social, sin generación de empleos. La verdad es que no es el rumbo que queremos para México, y pues es el momento de hacerse a un lado y de buscar otras alternativas y de ser una voz crítica y de ser una voz que esté del lado de los ciudadanos. Fíjate, Diego, que nosotros pues llevamos muchos años trabajando también aquí. Este programa tiene 18 años al aire. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y José Tere también. Nosotros, por ejemplo, si queremos hablar con alguien del PRI, entonces tenemos identificado perfectamente a quién llamarle para que nos puedan conseguir una entrevista, etcétera. Pasa lo mismo con el PAN, pasa lo mismo con otros partidos que a lo mejor tenemos comunicación, pero por ejemplo con el caso de Morena, como que no sabes a quién dirigirte. Eso tiene que ver también con una falta de comunicación tanto interna
como hacia afuera, ¿no? Por supuesto, David, y hoy vemos precisamente en la prensa local pues la situación al interior del partido, ¿no? Y me parece que ese es un claro reflejo de lo que representan también como gobierno. Recuerden que ningún partido político gobierna eficazmente si no es capaz de gobernarse a sí mismo. Es decir, el partido en el gobierno es reflejo de lo que sucede en el país, y pues lo que estamos viendo en Morena es también lo que estamos viendo con México. La desorganización, las pugnas, las divisiones, y eso no queremos para el país. Oye, y bueno, a ver, ya dejaste Morena, ya dejaste PRI, y entonces ahora ¿qué sigue, pues? O sea, quiere entrar a la papaya, pero... Bueno, el PAR tiene un par de elección muy estricto, es muy complicado pasar mucho. Es que Diego... Estaría buenísimo entrar a la papaya, pero está muy complicado. Oye, el casting es muy difícil. Así es inaccesible. Es que tenemos un partido político que se llama el Partido Auténtico de la Revolución Papayista. Sí, o sea, es muy cerrado. La pregunta va en el sentido de qué sigue, porque hemos visto y hemos concluido, Tere, David, el productor, incluso platicando con nuestro director en la empresa, que quizás el momento o esta onda de estar golpeando a la 4T, a Morena, que me parece natural, porque también a mí, no es ningún secreto, yo no estoy de acuerdo en las formas de la actual administración federal, la gente lo sabe, lo he dicho abiertamente, pero seguimos hablando el lenguaje de la 4T, donde Andrés Manuel López Obrador es el rey. Es decir, entrar en su terreno es un pleito perdido. Es momento, me parece, de proponer. ¿Qué propone Diego Follo? Cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jos. Es momento de proponer, pero sin dejar a un lado los señalamientos y sin dejar a un lado las críticas, porque tampoco podemos ser ajenos de lo que está sucediendo en el país, mi estimado Jos. Hoy tenemos 12 millones de personas que van a entrar a la pobreza, hoy tenemos más de 15 millones que están entrando al desempleo, hoy tenemos un crecimiento económico negativo por primera vez en más de una década. Es decir, también son situaciones muy importantes que no podemos dejar de lado y no podemos dejar de señalar. Y algo que tiene mucho que ver con lo que estamos aquí platicando es que hace algunos días yo veía en la prensa cuál es la situación del presidente López Obrador, concretamente en Querétaro, Jos, Tere, David, y ahí marcaban en una encuesta que presentó Mitofsky que en el estado de Querétaro López Obrador ha perdido entre 14 y 16 puntos de aprobación en los últimos 4 meses. Eso es un indicador de que las cosas no marchan bien y que en Querétaro nos damos cuenta. En Querétaro creo que todos sabemos que somos un estado modelo en muchos sentidos, no somos ajenos a problemas, no estamos exentos de tenerlos, desde luego que los hay, pero somos un estado ejemplo para el resto del país. Somos un estado con una paz social, con un crecimiento económico, con una competitividad, con organismos autónomos que funcionan, con una sociedad con una vocación democrática, con un gobierno que ha sido responsable independientemente del partido que abanderen. En fin, creo que en Querétaro se ha construido, y no de ahora, desde hace muchos años, un estado pues que ha sido modélico para la región, y estamos en riesgo de perder eso, estamos en riesgo de que eso cambie. Yo honestamente, al igual que muchos queretanos, y creo que eso es lo que refleja la encuesta de Mitofsky, no queremos en Querétaro el rumbo que ha tomado el país. Por eso sí es necesario alzar la voz, y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que comentabas, Jos. También es necesario hacer propuestas, y propuestas serias, pero que sean reales y que sean aterrizadas, no que sean promesas vacías ni huecas de campaña, como lo ha venido haciendo este gobierno federal. También platicaba yo el día de ayer con diferentes medios de comunicación cómo me parece ingenuo y perverso pensar que la manera de acabar con la pobreza es repartiendo dinero. Esa no es la manera de acabar con la pobreza, esa es la manera nada más de perpetuarla. Pero para acabar verdaderamente con la pobreza necesitamos hacer de este estado y de este país un lugar mucho más productivo, donde haya más empleo, donde haya más crecimiento económico, donde la gente pueda laborar y pueda mejorar sus condiciones de vida por ella misma, no por dádivas de los gobiernos. Pues sí, la verdad es que es una situación complicada para todos, Diego, lo hemos estado platicando, independientemente
pues de quien esté a la cabeza de una nación, esa cabeza tiene que funcionar al 100%. Si bien los problemas siempre van a existir, tenemos una pobreza desde hace muchos años, hemos tenido un mal uso de los recursos en todos los aspectos, pero bueno, pues tenemos que buscar la manera como país de salir de esta, Jos. Es correcto. Bueno, pues Diego, te agradecemos mucho el enlace, suerte, pues ya nos dirás para dónde vas, si regresas a tu casa anterior, qué es lo que ocurre. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Jos, muchas gracias, David, gracias, Tere. A la casa anterior no regreso, eso sí se los puedo asegurar. Estaré desde la trinchera ciudadana por el momento y bueno, pues más adelante veremos qué sucede. Les agradezco mucho, muy buen día para todos y para el auditorio. Un abrazo.